Vos avísame, Luquis, ¿eh? Ya estamos grabando, ahí comparto la pantalla. ¿Se ve la placa? Sí. Perfecto, ahí doy sala. Buen día. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Día. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Esperamos un minutito más y a las 10 arrancamos, ¿les parece? Dale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí estamos, ¿no? Los que van entrando, los que se van sumando, tienen abierta la sala, así que vamos a comenzar con esta nueva disciplina, dándoles la bienvenida a todas, a todos, por estar nuevamente compartiendo un año más virtual, pero sin dejar de hacerlos estos Juegos Nacionales Evita. Dejarles el saludo de nuestro director nacional, Gianni Buono, de nuestro secretario de Cultura y Gestión, Maxi Uceda, y por supuesto de nuestro ministerio, de nuestro, ministro, Tristan Bauer. Gracias a todos por la participación. Para nosotros es una celebración poder contar con ustedes y que estos juegos sigan en el tiempo. Saludarte, Pilar, darte las gracias por estar, por participar. Y bueno, simplemente decirles que les agradecemos nuevamente que estos juegos articulan con un montón de áreas del Ejecutivo Provincial y seguramente el Ejecutivo municipal, con educación, con salud. La verdad que es un programa inmenso, que es transversal a un montón de áreas y que más allá de la pandemia hemos puesto en valor y seguir trabajando sin dejar de realizarlos. Yo le voy a pasar la palabra a Pilar, antes la voy a presentar. Pilar Ruiz es actriz, directora escénica, dramaturga, docente, está graduada como profesora de artes en teatro en la Universidad Nacional de Artes UNA, actualmente es maestra en teatro, artes performáticas de la UNA, escribió y dirigió distintas obras, todas destacadísimas. Actualmente trabaja como profesora universitaria de la materia técnica de actuación en la UADE, en la carrera de licenciatura de actuación, y dicta talleres de dramaturgia de manera privada. Fue ayudante de cátedra de la materia metodología de la actuación en la UNA también. Bueno, darte las gracias, Pilar, agradecerte, Luquita. Tenemos a Lucas, que es nuestro compañero de la coordinación de los Evita, que es el que está siempre en la parte técnica y que nos ayuda. Y también dejarles el saludo de nuestro coordinador general, Ezequiel, y en nombre de él, a todo el equipo de la coordinación que siempre está detrás de estos juegos, tratando de que todos los días salga, y todos los años salga mejor.
disciplina nueva que fueron propuesta o que fue propuesta por ustedes. Así que bueno, yo les dejo a Pilar para que hagan este intercambio con una sola cosita más. Aquellos que cuando Pilar o se dé la dinámica que quieran preguntar, lo que van a hacer es en el chat poner que quieren hablar o decir algo, así no nos cruzamos ni nos pisamos hablándonos, ¿les parece? Yo los dejo con Pilar, vamos a estar acá a disposición, y bueno, bienvenidos a una jornada más de teatro en los Juegos Nacionales Evita. Bueno, muchas gracias, Ada. Hola a todos, todas, todes. Espero que se encuentren bien ahí en las distintas zonas del país. Me alegra mucho este encuentro, este espacio para sociabilizar y pensar las artes escénicas, el teatro, generar o construir pensamiento juntos. Y bueno, estoy muy, muy contenta de este encuentro. Yo preparé un plan de trabajo que tiene 4 grandes unidades, y dentro de esas unidades varios contenidos. Y como tenemos 2 encuentros, hoy vamos a ver 2 de esas unidades, y el próximo encuentro las otras 2. De todas formas, esto ya lo deben saber, como sucede en las artes escénicas, en el teatro, hablamos de contenidos como para poder separarlos y poder reflexionar sobre cada contenido, pero vieron que está todo como muy entremezclado. Cuando hablamos de una cosa también estamos hablando de otra, y la división en contenidos y unidades es por fines didácticos, como para organizar el encuentro. Así que los 2 encuentros van a ser súper dialécticos en relación a que vamos a estar trabajando con todos los contenidos en realidad todo el tiempo, nada más que vamos a hacer foco en algunas cosas puntualmente hoy y en otras cosas puntualmente la semana que viene. Y como me da la sensación de que es mucho lo que quiero compartirles y quiero charlar con ustedes, lo que vamos a hacer es arrancar de una, digo, con los contenidos, y después, una vez que podamos ver todo eso, abrir el espacio de la palabra a ustedes a partir de lo que vimos, y que en esos momentos, cuando empecemos a sociabilizar e intercambiar a partir de lo visto, ahí aprovechen y comenten un poco de dónde son y brevemente qué han hecho, pero prefiero para después, a medida que vamos abriendo la palabra, así entramos de lleno en los temas. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿La hagamos así? Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar de una y después vamos a abrir un poco la palabra. Yo preparé unos PowerPoint para ir siguiendo un poco el trabajo, y también vamos a ver algunos ejemplos audiovisuales. Ahí ustedes ven bien. Ok, yo no los veo a ustedes porque estoy viendo la placa. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se ve bárbaro. Bien, perfecto. Lo primero, digo, cuando hablamos de teatro, obviamente hablamos de cuerpos en escena, de cuerpos actorales. Así que lo primero que vamos a abordar es el cuerpo actoral. Y para pensar esto, y para también ir pensando qué observar al momento de observar el trabajo escénico de alguien, dividí como algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de mirar el trabajo, ¿no? Que tienen que ver con justamente el cuerpo actoral, con recursos expresivos y poéticos del cuerpo. Por la manera en la que a mí me interesa abordar el teatro, pensar el teatro y pensar en nuestra praxis, siempre pongo el cuerpo actoral por delante de cualquier otro elemento que pueda tener la escena, como por ejemplo
hasta por delante del texto, después vamos a hablar específicamente del texto, pero siempre pienso que la potencia escénica es ese cuerpo que está ahí presente ante la mirada de los espectadores, espectadoras. Y entonces me interesa abordar primero la posibilidad poética de esos cuerpos. Pensando en las posibilidades expresivas, digo, al momento de observar un trabajo, está bueno pensar en los niveles, ¿sí?, que puede manejar el cuerpo en su uso espacial en relación con el espacio, ¿sí? Variación de niveles del cuerpo, lo llamo, en relación al espacio. Entonces, observar si en ese trabajo escénico que se está presentando, ese cuerpo actoral tiene una expresividad tal que se permite ir modulando entre diferentes niveles, por ejemplo, un nivel bajo, digo, más hacia el piso, más a tierra, un nivel medio, ¿sí? O un nivel alto, elevado por sobre la tapa de la cabeza, ¿no? Digo, que el cuerpo pueda manejar niveles espaciales y que no sea un cuerpo que está rígido o estático de una misma forma a un mismo nivel. Cómo puede ir variando en relación al espacio ese cuerpo. Y también, pensando en niveles, podemos pensar en diferentes apoyos del cuerpo. Yo apoyos lo llamo o denomino a las partes del cuerpo que pueden entrar en contacto, en apoyo, en relación con el espacio o algún objeto. Digo, empezar a observar cuerpos en escena que rompan un poco con la lógica verticalista del cuerpo, ¿no? Un cuerpo parado, estático o solo sentado, sino que sea un cuerpo que pueda estar permeable a modificar su manera más tradicional de estar, ¿no? Más social, digamos. Pensar en un cuerpo poético y expresivo, escénico, es pensar en un cuerpo que justamente se corra de las lógicas sociales y disciplinadas del cuerpo, y que pueda tener otras formas de comunicar. Entonces, variar los niveles, variar los apoyos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que preparé. Y después pensar también en qué desplazamientos observar al momento de evaluar, qué desplazamientos hace ese cuerpo en escena. Siempre para poder dar una dimensión tridimensional a la escena, está bueno pensar que ese cuerpo pueda trazar diagonales en el espacio, y que pueda variar entre una proximidad o profundidad. En nuestro caso, como el trabajo va a ser en modalidad híbrida, digo, ¿no? En este caso, por la pandemia, se va a filmar, sería en una proximidad con la cámara, si ese cuerpo que está generando una propuesta escénica trabaja diferentes planos en relación a la cámara, o sea, se trabaja en la proximidad, y después varía y se desplaza y trabaja en una profundidad en relación al espacio, y en nuestro caso particular de este año, la cámara, digo, si después lo pensamos en la copresencia con el espectador, espectadora, sería bueno si ese cuerpo va variando las proximidades en relación al espectador, espectadora. Y cuando hablamos de desplazamientos, ¿sí?, también inevitablemente empezamos a pensar que ese cuerpo tiene que manejar diferentes variables rítmicas en términos expresivos, y observar si la escena que presentó el participante o la participante va variando también en los ritmos, en el uso de su cuerpo, si fluctúa entre movimientos de mayor velocidad o menor velocidad, según la escena lo indique. Digo, eso también va a generar variaciones en la calidad de atención de quien mira la escena. Pensar en los ritmos en escena también nos permite pensar cómo eso atrapa o va modificando la mirada del espectador, espectadora.
Y por último, cuando hablamos de cuerpo, tenemos siempre que pensar que el cuerpo no solo nos referimos a la materialidad física, sino a la voz. Si ese cuerpo genera una proyección tal, vocal, que también esa voz empieza a ser poética. Y no solo una voz que dice o interpreta un texto, sino que esa voz pueda desplegar otros colores y ser material en escena, generando sonoridades o generando variaciones de tonos vocales o variaciones de volumen y proyección de la voz. Dicho esto, si yo voy muy rápido, me dicen. Si voy muy rápido, me dicen, vas muy rápido, pero visto esto, ahora vamos a ver algunos ejemplos y nos vamos a detener en todo esto que acabo de decir. Tomando nota full, dice Verónica, buenísimo. Voy a dar en principio, voy a mostrar algunos ejemplos de 2 obras que escribí, dirigí. No es por ser autorreferencial, sino porque es un material que conozco de lleno, que puedo explicar con justificación, y además porque lo tengo, digo, porque a veces conseguir materiales audiovisuales de obras de compañeros y compañeras es más difícil, y mostrarlas y demás hay que pedir siempre autorización. Entonces, digo, también por una cuestión de abrir materiales, en principio voy a mostrar 2 materiales de una obra que dirigí, que se llama De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, y otro material de una obra que se llama Suyai. Después vamos a hacer una práctica para que ustedes vean con el material de una obra sí, de otra directora. Pero bueno, entonces, voy a compartir pantalla ahora, ya mostrando material audiovisual que nos va a permitir ver algunos ejemplos. Bueno, esta obra no es un monólogo, ¿sí? Pero tiene bastantes momentos monologados, ¿sí? Voy a poner play para ver en este caso cómo el actor, sobre todo el actor que es el que va a decir el mayor texto, el más monologado, va haciendo uso de algunos de estos elementos que fuimos viendo del cuerpo, de los desplazamientos, del ritmo. Si no se escucha, ustedes me avisan. ¿Sabes? Si sos un héroe. Cállate la boca, no te separes. Si todos los hombres, en el momento que se fueron, se convirtieron en Dios, héroes. callate, Cecilia, están todos con ese discurso acá, ¿qué te pasa? ¿Cuántas veces lo escuchaste a tu viejo decir eso? ¿Qué lo tenés grabado en la cabeza ya? ¿Qué te pasa? Cecilia, habíamos llegado a la isla, el ya general a cargo nos llamaba héroes y ni siquiera había escuchado un bombardeo todavía. ¿Sabés lo que hacía yo mientras estaba allá? Como un idiota trataba de acordarme las etapas del camino del héroe, ¿te las acordás? ¿Te las acordás o no te las acordás? Que se sacaba 10 y se fue. Bueno, pero algo te tenés que acordar, lo leíste, Cecilia. Cuando estaba allá imaginaba que era el protagonista de los cuentos, pero no. Ojalá el avión hubiese aterrizado en la isla de los cuentos. Héroes trágicos lo deberían llamar a el camino del héroe. En el mundo ordinario la audiencia desconoce tu problema. No le dejaron las cajas, yo No te no desconcentres, lloro. Cecilia, vamos a hacer una reconstrucción. Puso la audiencia en la plaza, el rey del vino llenó su elefanto, discurso y todos abajo del balcón lo festejan. Agarralo y cantá conmigo, dale. Cantá como cantaban todos, dale. Dale, cantá esa canción que cantaban todos, dale. ¿Dónde estaba tu papá el día del discurso, ¿Dónde estaba tu papá el día del discurso? ¿Dónde estaba tu papá? Sí sabes. ¿Dónde estaba tu papá? ¡Ahí estaba tu papá! ¡Ahí! ¡Recibe tu papá y todos sus amigos las grandes aprobaciones! Una plaza que festeja y legitima lo inexplicable. Los hijos ovacionan, los titiriteros sonríen. Si no es un límite al oeste que sea en el lejano sur. La recuperación del irridento territorio abandonado o quizás un lugar de Pero conquista. estás pasado de rosca, necesitas descansar, salgamos de Dejá de acá. concentrarte, Cecilia. Segunda etapa del camino del héroe llamado la aventura. Yo llego a mi casa y mi mamá me espera, angustiada en la cocina. Me mira y me dice que fui convocado para la guerra. En una hora tengo que estar en el cuartel. Mi mamá me lo dice.
Yo busco el teléfono, te llamo y tengo la suerte de encontrarte, dale. Dale. La llamada te... Bien, pongo un poco stop acá, ¿sí? Bien. No sé si habrán entendido, no importa el contenido de la obra, pero habla sobre Malvinas. Digo, no, sí importa, pero digo, en estos casos vamos a analizar otra cosa, pero todo el tiempo, por lo que habrán escuchado, habla del héroe, del camino del héroe, del llamado a la guerra y demás. Bien, de este ejemplo, así, pensando en el cuerpo, sobre todo del actor, que es el que más monologuea, ¿qué pudieron observar de lo que vimos así rápido en este PowerPoint en relación a los niveles, los desplazamientos, los apoyos? Si algo de esto pudieron ir observando. Y sí, sobre todo Vayan el ritmo. marcando en el chat para poder dar la palabra. Sergio, sí, a partir de Sergio, pongan en el chat quién quiere hablar, así les vamos dando la palabra. Vamos, Sergio, todo tuyo. No, usaste todos los elementos, ritmo, es decir, los distintos niveles, es decir, lo que sí es rítmica absoluta, es decir, de una velocidad es decir, de la desesperación del protagonista, es decir, yo me imagino. Y después todos los niveles, todos los desplazamientos, usaste las diagonales, no, realmente están todos los elementos que explicaste antes. Está perfecto. Ahora, es decir, nosotros estamos por evaluar como teatro filmado. Viste que el teatro filmado se degrada. Una cosa es el teatro presencial y otra cosa es el teatro filmado y otra cosa es la actuación frente a cámaras. De alguna manera, la actuación frente a cámaras tiene otros códigos. Es decir, pero la idea es que nosotros nos imaginemos, cuando estemos viendo esos videos que nos manden los chicos, es que estén, porque lo van a mandar frente a una cámara, es decir, no están actuando para la gente, salvo que haya público cuando lo filmaron, pero no. Viste que cambian los códigos de eficacia, digamos. La eficacia que tiene el teatro es diferente a la eficacia que tiene una actuación frente a cámara. Está buenísimo esto, sobre todo la semana que viene vamos a pensar bien cómo es el traspaso de lo escénico al modo híbrido, ¿no? de que se da ahora en esta modalidad más pandémica, pero digo, así todo, está bueno pensar, digo, cómo algo de estos elementos se le puede pedir a quien realice la escena, siga conservando, digo, que por estar frente a una cámara no se vuelva una escena absolutamente plano medio, texto dialogado, digo, ¿no? ¿Cómo poder pedirle a ese actor o actriz que aún así, trabajando ante una cámara, pueda utilizar el espacio, digo, ¿no? Como pueda, yo acá no tengo mucho espacio, me armé cerquita, digo, pero cómo puede ampliar y que justamente la cámara no engaña, que solo lo que se puede hacer es pararse frente a la cámara y hablar. Digo, cómo aún filmando se pueden utilizar las materialidades de mi propia casa y mi propio espacio, digo, ¿no? Como abrir el espacio y poder trabajar un cuerpo quizás en un plano más completo, en una profundidad, y sí de repente acercarse en una diagonal y trabajar en una proximidad a la cámara. El año pasado que vi... Perdón. No, sí, ahora cierro. El año pasado que me tocó dar clases en la universidad, todo por Zoom, pasaba mucho eso, que los y las estudiantes, al estar muy pendientes de la cámara, se olvidaban que había un espacio, que tenían un espacio, que tenían una habitación, que atrás había un placar y que se podía usar, y que podía generar una profundidad y después acercarse y quizás generar una proximidad. O que digo, al estar tan pendientes de la cámara, el riesgo que caemos es que nos olvidemos que hay una silla que se puede utilizar como materialidad escénica y quizás jugar niveles, subir a la silla, o está el piso, ir a un nivel bajo. Digo, seguir pensando estos elementos, aún así trabajemos ante una cámara y pensemos también en planos, ¿no? Porque después en realidad la transposición es lo mismo, pero pensado en planos. Digo, cuando hago un plano mayor y utilizo el espacio y utilizo la profundidad, y cuando hago un plano más cercano a la cámara, y ahí sí corto el plano
y quizás trabajo solo con la materialidad de las manos, ¿no? Digo, Sí. para pensar. Digo, después la semana que viene vamos a pensar mucho esto, ¿no? Como la transposición del lenguaje a este modo híbrido, pero me parece que lo interesante del modo híbrido es que no se trata de cine, sino de un modo híbrido, de cómo algunos contenidos escénicos aún pueden estar presentes en esta modalidad de actuación que es por Zoom o filmada, digo, depende como el recurso que utilice cada participante. Perfecto, gracias. Melina había pedido la palabra también, Pilar. Melina. Sí. Buenos días a todos. Yo, de acuerdo a lo que veía Pilar, nosotros vamos a tener que evaluar a chicos sub 15 y sub 18. Si bien por ahí tienen alguna formación actoral, bueno, yo empecé a estudiar a los 17, si bien estos conceptos que vos nos das son los conceptos que elaboramos en nuestras clases de teatro, y es lo primero que uno aprende, tal vez nos vamos a encontrar, lo que nos tendría, la pregunta es esta, fijarnos, aparte de esto, fijarnos en la originalidad que nos presentan estos chicos a la hora de filmarse y decir esto que tienen para decir. Bueno, vos enfocabas tus manos, yo lo relaciono en distintos planos, no te ibas para atrás, lo relaciono más a la originalidad que nos presenten, porque tal vez estos pibes por ahí no tienen una formación actoral como la que acabamos de ver de tus actores, ¿no? Que bueno, que tienen un manejo de la voz, del cuerpo, estamos hablando de chicos chicos, ¿no? Y Sí, la otra pregunta es, ¿por qué no hay si es que vos o alguien me puede sacar de la duda, ¿por qué no hay otra categoría para gente de más de 60? Si es por lo de la profesionalidad, ¿no? El profesionalismo. No, yo pienso que los cuerpos expresivos están en condiciones de expresarse de estos modos, digo, en cualquier edad, en sus condiciones, obviamente, digo, siempre en las posibilidades de condiciones que tiene ese cuerpo. Digo, pero la posibilidad de que un cuerpo pueda generar un desplazamiento, digo, o que pueda jugar con la voz, digo, no depende tanto de la edad etaria, sino dentro de sus condiciones, qué posibilidades de movimiento o de jugar con la voz tiene, en mayor o menor medida, pero poder como observar esto puesto en juego. Y en relación a lo de la originalidad y demás, por supuesto, digo, sí, la semana que viene vamos a hablar mucho del juego, del riesgo, digo, de cómo me lanzo al trabajo, a la tarea que tiene que ver con eso, con la originalidad, con el uso de diferentes materialidades escénicas. Digo, pero cómo esas materialidades escénicas o esa originalidad pone en juego ese cuerpo actoral en estos sentidos. Claro que esto es como un ejemplo como muy de lleno, pero no significa que tiene que estar todo, digo, sino como para poder pensar si ese participante o esa participante de repente genera un cambio de nivel, ¿no? O de repente está trabajando en una velocidad lenta y hace algo en una velocidad rápida. Digo, no significa que tiene que tener ese despliegue, sino como si estos elementos aparecen. Después el despliegue es según las condiciones de cada participante, que está bueno respetarlo. Digo, en el sentido de cada participante con sus posibilidades físicas, motoras, va a poder, dentro de este juego, manejar en mayor o menor medida el rango de estas posibilidades. Pero que está bueno pensar al momento de la devolución, digo, quizás sugerirle a alguien en un monólogo que puede cambiar de ritmo, y quizás no lo había pensado, no se le había ocurrido a la persona, no porque tenga que ser exactamente eso, sino decirle, mira, fíjate que si haces una escena tomando un té en un ritmo rápido y de repente creces el ritmo, empieza a pasar otra cosa con el texto, y eso empieza a generar acción, digo, como pensar en esas posibilidades, o decirle, mira, que acá
estás trabajando la escena en un primer plano, quizás cuando te podés ir un poco para atrás y abrir el plano y generar algo con tu cuerpo, una figura física, digo, siempre en las condiciones que esa persona pueda darnos. Obviamente que acá estamos viendo un video de actores y actrices que vienen entrenando esto, pero a modo de ejemplo. Obviamente es un ejemplo en el que pongo todos los elementos en juego, pero siempre vamos a partir de la escucha singular de cada participante. Y dentro de ese participante, ¿qué se le puede sugerir para que potencie su monólogo? Digo, porque quizás no pensó que podía hacer un desplazamiento hacia atrás y abrir el plano, y después hacer un desplazamiento hacia adelante y trabajar una proximidad, o variar el nivel, quizás no pensó que puede entrar en un nivel bajo sigiloso en el monólogo y después cambiar de nivel, digo, depende de lo que esté trabajando. Pero la invitación a esto es a que el cuerpo sea el eje de la escena. Digo, sea como lo que prima en la escena, el uso de ese cuerpo y las variaciones que ese cuerpo va generando en escena. Una cosita en relación, Melina, a lo que decías de por qué no adultos mayores, por eso una disciplina nueva, y estas disciplinas que se van incorporando a medida que los coordinadores van pidiendo, nosotros en la coordinación de los Evita la va tomando y vamos a ir ampliándolo. Entonces, a medida que cada uno de los coordinadores pida, porque en cada una de sus provincias tienen esta disciplina, vamos a ir de a poquito agrandando cada una de las disciplinas, valga la redundancia, dentro de los juegos Evita. De hecho, bueno, por esta cuestión de la pandemia, fíjate que teatro es unipersonal. Tal vez para el año que viene no sea unipersonal y podemos agregar 2 o 3 personas más. Así que de a poquito vamos a ir sumando disciplina. Ahora le voy a pasar la palabra a Vir, que había pedido también. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Virginia Bernat, yo soy de Mendoza. En referencia, primero, bueno, justamente a la escenografía que me pareció preciosa, hablar un poco también de lo que me parece que tienen los Evita. Yo vengo hace muchos años trabajando de jurado, qué sé yo, y es algo que para mí es lo más importante, y es esto de la inclusión, de que sean de donde sean los chicos, por lo menos acá de Mendoza, con las posibilidades que tienen, porque esto va a ser filmado y hablamos de que algunos van a tener unas zarpadas cámaras y otros van a tener un teléfono con una cámara súper básica. Entonces me parece muy importante esto de primar y de que sea lo principal, observarlos a ellos, con lo que están haciendo, a ellos, con lo que están haciendo, lo que tienen para decir, para mostrar, más allá de lo que hay detrás o de la calidad de lo que se está filmando, sino justamente esto, su cuerpo y la palabra. Y sumando a lo que decía Melina, lo que tienen para decir. Me parece súper importante que sea lo primero que se hable esto del cuerpo y la palabra, porque justamente nos vamos a encontrar con producciones increíbles, con cámaras y escenografías, y nos vamos a encontrar también con un chico o una chica que se va a filmar sola o solo en su casa, con lo que puede y lo que tiene. Entonces me parece que es súper rico esto de esto como un juego y como una inclusión hacia lo mismo. Entonces eso me parecía dejar en claro que está bueno, que más allá de lo que nosotros veamos en cuanto a estéticamente, está bueno centrarse en lo que tienen para decir y cómo lo dicen. Y otra cosa que está buena también es que tenemos a favor, si se puede decir, que venimos de una pandemia de hace un tiempo, entonces hay muchas cosas que estamos viendo y que ellos también están viendo online, en video, muchas cosas que antes eran en vivo y ellos ya están acostumbrados a verlos, a ver en video, a trabajar con video, a filmarse, a los Zoom, a las clases con Zoom. Entonces no es nuevo y no es algo desconocido, sino que es algo con lo que ya vienen trabajando. Me parece que es de algo podemos verle positivo a estas situaciones, justamente que no es algo nuevo, sino que es algo que vienen trabajando. Eso, nada más. Sí, en relación a esto que dice Virginia, ¿no? Virginia. Sí, coincido totalmente en esto de que si ponemos el eje
en el cuerpo del participante, del adolescente, digo, también ahí unificamos la mirada en el sentido de que todos y todas tenemos un cuerpo expresivo. Digo, nuestro cuerpo inevitablemente es expresivo y nadie va a quedar afuera de esa mirada, por más que algunas tengan mayores o menores recursos, sino que el cuerpo es un instrumento que tienen todos y todas por igual, y es una posibilidad expresiva, más allá de lo que estéticamente puedan armar o no. Digo, la mirada no va a estar puesta ahí, en los recursos materiales que tengan, sino en decir, bueno, solo con un cuerpo en el espacio, aunque el espacio esté vacío y solo haya un cuerpo, ya podemos Se puede generar hacer un montón. escena, ¿no? Ya podemos generar escena, y ese cuerpo tiene posibilidades expresivas, y ahí también generamos una mirada diversa y a la vez igualitaria, digo. Alguien puede tener un montón de elementos, y alguien puede ser su cuerpo ante una cámara y una pared blanca, y sin embargo ese cuerpo estar trabajando desplazamientos, trabajando con la voz, la Sí, voz decir un montón. más expresiva, más susurrada, trabajando velocidades, trabajando niveles. Digo, poner la mirada en las posibilidades expresivas del cuerpo democratiza un poco también la mirada, porque todos y todas tenemos nuestro cuerpo. La tenemos, hay una igualdad, claro. Partimos de lo mismo. Es expresivo por sí mismo, y no tiene que ver después con los recursos que hay, quizás esto que decía Virginia, alguien tiene una mayor cámara, menor cámara, no importa. Si está usando ese cuerpo en función de contar algo, ya está buenísimo. Y la mirada es, bueno, ¿cómo usa ese cuerpo? ¿Cómo ese cuerpo, ese instrumento, diría, ¿no? Como Raúl Serrano, puede ir generando escena, puede ir expresándose? Bien, ahí Sergio también pone leer el lenguaje corporal con todos sus elementos. Bien, Veroca, todo tuyo ahora. Hola, ¿qué tal? Veroca de Misiones. Sí, también hablando, bueno, siguiendo la línea, porque varias cosas se dijeron los compañeros, así que sigo yo con el tema de la voz. Una cosa que va a estar complicada en este sistema híbrido es justamente esos elementos que estás nombrando vos en cuanto a los niveles y matices de la voz, porque también tiene que ver con el elemento que tengan para poder usar el soporte, ¿no? De cómo se van a filmar. Un celu no te capta bastante, no te capta mucho, por ejemplo, por más que sea muy bueno, la distancia, si tenés distancia, estás diciendo un texto o estás jugando con las sonoridades, no tiene la fidelidad por ahí para apreciar cómo es el vivo, que nos va a costar mucho, a todos nos va a costar pasar a esto de lo híbrido de la pantalla y demás, por más que estamos haciendo Zoom a full, supongo yo, todos de la pandemia. Pero sí, me parece que también va a ser una dificultad, y hay que tener en cuenta cuando vamos a evaluar que las chicas tengan ese tema de que no va a ser tan fidel lo que puedan hacer con las voces. Incluso lo que sean, pasando de la voz hablada a lo que sea lo melódico, y si ponemos un poco de, pueden llegar lo que puede ser canciones, o que vayan mezclando eso, va a ser difícil que tengan un nivel parejo, porque al alejarme yo de la pantalla ya voy disminuyendo, al acercarme al aumento, y esas cosas todavía no se manejan tan técnicamente. Si incluye otro manejo técnico que se aleja del teatro, digamos, otra cosa que también se complicaría. Así que también habría que tener en cuenta, ¿no? Como está diciendo recién Virginia, no solamente la capacidad que tengan lo que usen para filmar las cámaras, hacer y demás, sino también el tema de lo técnico en cuanto a las voces. Porque sí, seguramente los textos muy elaborados van a tener más complejidad para escucharse, incluso cuando se levanta mucho, el agudo se pierde, se colapsa, se satura, eso nada más. Sí, está buenísimo. Siempre el tema de los micrófonos es todo un tema. Cuando hacemos escenas y eso, cómo captan los micrófonos. Pero así todo, digo, pensando en una voz expresiva, y más allá de lo que la tecnología pueda como jugarnos en contra en ese sentido, que coincido, que a veces es difícil si no tenés como un buen mic o demás, digo, las posibilidades expresivas de la voz, o observar si ese participante o esa participante está proponiendo un juego vocal, digo, más allá de lo que capture el micrófono. Digo, ustedes van a registrar si ese chico o esa chica de repente hace en escena, digo, ahí
está jugando con su voz. Y más allá de que si el micrófono captura o no, hay un juego expresivo, hay un riesgo, hay un juego en escena desde lo vocal. Digo, pensar que la expresividad vocal, más allá de lo que capten o no los micrófonos, podemos percibir si ese cuerpo está jugando con matices de su voz o generando... Claro. diferentes Incluso puede tener sonidos. consonancia con el cuerpo, la voz, que lo podemos observar, es más observable esa Claro, la digo, si hay situación, ahí claro. como una composición de juego, digo, no sé por qué podría ser ese sonido, pero si hace una sirena, digo, como pensar o buscar en ese material o en el momento de la devolución sugerirle juegos vocales, digo, en el sentido de que a veces también nos olvidamos que la voz es cuerpo, es material de trabajo, de escena, y que puede también generar colores o armar situaciones o contar cosas. Bien, vamos con Gonzalo ahora. Ah, ¿estás muteado? Estás muteado, Hola. ahí está. Ahí está. ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo andan? Bueno, soy Gonzalo Vélez de Tucumán. Yo soy empleado del ente cultural y pertenezco a un elenco que somos el elenco de variedades, que somos payasos, actores payasos que hacemos laburo social, territorio. Un trabajo, la verdad que soy un agraciado. Y desde el trabajo me afectaron para ser jurado del premio Evita, de Juegos Evita, en la parte de teatro. Lo que no sé es cómo va a ser la modalidad. Eso quería preguntar. Yo, acá como en Tucumán se empezaron a abrir las cosas, no sé cómo serán en las otras provincias, yo había entendido que iba a ser presencial. Y ahora voy viendo de que es virtual. Eso quería saber cómo va a ser. Todo lo demás, perfecto. Estoy ahí. Sí. Ahí Ada, te si contesto. querés responder vos. Sí, sí. Cada provincia elige la modalidad. Nosotros ahí, cada provincia elige el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento general donde las provincias después ensamblan con el nacional. Cada provincia va viendo la posibilidad de si lo hace presencial o virtual. Los Juegos Nacionales de este año nuevamente, bueno, estábamos pensando a ver cómo venía, pero este año nuevamente van a ser de manera virtual. Los nacionales. Ahora, cada provincia tal vez tenga la posibilidad, no sé si todas las disciplinas, pero por ahí hay provincias que ya nos dijeron que algunas disciplinas sí las van a hacer de manera presencial. Pero eso depende de cada provincia cómo lo organice. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo, Da, perfecto. Genial. Sí, capacitando. Seguimos ahora, ¿era eso, Gonza, nada más? Bien, seguimos con Justina. Hola, hola a todas y todos. Hola. Estoy como Gonza, yo soy de Salta y tenía como un poco las mismas dudas. Es la primera vez que estoy de jurado. Soy actriz, profe de teatro y lo que sí me quedaba en duda, sea de cual sea la modalidad, es si uno tiene la posibilidad de dar esta devolución a quien va a ir viendo o si solamente se elige a quien queda. ¿Cómo es? No, lo bueno, me parece que lo bueno, lo que alimenta y hace que sea constructivo y de crecimiento, es que ustedes tienen la posibilidad de dar esta devolución y de sugerir al participante estas cosas. Digo, por eso también está bueno como entre todos pensarlas o debatirlas, para que ustedes puedan también, cuando vean un material, hacerle estas sugerencias, como decirle, mirá, acá podés jugar con la voz, o acá podés jugar con el espacio, o al revés, digo, quizás lo hizo y pueden como resaltárselo para que siga trabajando en esa dirección, como estuvo buenísimo que tu cuerpo pudo ir a un nivel bajo, o que cambiaste de velocidad en un momento, empezaste a decir, o estabas tomando esto, ¿no? Como agua muy lento y de repente empezaste a tomar más rápido, hiciste un cambio de velocidad, y que ustedes puedan observar esto para retroalimentar el trabajo. Digo, ahí me parece que está lo bueno de la instancia de ustedes de ser jurados y juradas. Sí, total. Además, para que no solo haya un ganador, sino por ahí potenciar futuros artistas, empezar a foguearlos.
Está Claro, buenísimo. sí. Genial. Gracias. Esa es la idea, Me Justina. encanta. La evaluación de ustedes, la devolución, en realidad, más allá de la evaluación, que por ahí no es como un poco chocante, pero la devolución de ustedes, chicos, en instancia, en todas, ¿no? Municipal, regional, aquellos que lo tengan, y final provincial, es fundamental para darle el incentivo necesario a seguir trabajando en esa disciplina que eligieron porque les gusta. Así que esa devolución es fundamental, y por eso estos talleres, como decía Pilar, ver un todo en cada uno de los chicos y de aquellos que participan. Vamos con Gabriel. Gabriel, la palabra es tuya. Ahí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy de Entre Ríos, ¿cómo les va? Un poco en la línea de lo que decía Justina, justamente cuál era el rol, y por lo que estoy escuchando, bueno, se asemeja también como a una tutoría lo que vamos a hacer con los chicos, ¿no? Además de ser un jurado que elige, como decía un viejo amigo mío, un sicario del teatro, ¿no? Vemos teatro gratis y encima elegimos, ¿no? Pero en ese sentido era eso, aclarar un poco más el rol y ya un poquito comprendí Claro. que no es solamente ser un evaluador, sino también un poco como una tutoría, un asesoramiento. Así que muchas gracias. Sí, total, Gabriel, es esto, es como correr la mirada de sicario y pasar a tener un rol constructivo y decir, bueno, más que venir a evaluar, digo, si bien esa instancia está, desde el lugar de jurados y juradas, me parece que lo interesante de los Juegos Evita es eso, que ustedes puedan potenciar los trabajos, como ayudar a ese adolescente a potenciar, justamente por algo retomo algo que decía Melina, súper interesante, de quizás no tienen, o quizás vienen haciendo teatro en algún lugar, o quizás no, y justamente el intercambio es ese, poder decir, mirá, si vos trabajás con estos elementos, tu escena puede crecer. Si vos tenés en cuenta que tenés una silla, que podés subirte a la silla y que podés decir algo de ahí arriba, va a generar otra expresividad física. Digo, que ustedes tomen estos elementos que estamos viendo así como muy rápido, el tiempo es poco, pero para que ustedes puedan también ayudar a que ese adolescente justamente empiece a tener herramientas o potenciarlas, porque quizás ya de por sí las usan. Vieron que los y las adolescentes son una caja de sorpresas en el buen sentido, ¿no? Como súper expresivos, entonces quizás hasta traen todo esto y ustedes desde su mirada pueden decir, estuvo buenísimo porque cambiaste la voz, porque probaste una voz distinta, porque utilizaste los elementos que hay en tu casa, digo, lo que haya, ¿no? Una silla, una pared, el fondo, la cercanía. Eso sí, si la provincia lo hace virtual. Y si es presencial, bueno, lo que haya en escena, ¿no? Los elementos que haya en escena. Ok, gracias. Bueno, ahí ya para pedir la palabra, creo que no tenemos más. Bueno, hay algunos comentarios. Por ejemplo, La Pampa venimos trabajando con devolución en todas las disciplinas hace varios años. Claro, es eso, ¿no? Cuando un chico, una chica o un adulto mayor pasa de instancia, por decirlo de alguna manera, el jurado le debería dar una devolución así como estamos hablando nosotros. Eso es fundamental para todos los juegos Evita. A ver qué más. Buenas, soy Marina, de Reconquista, en 15 minutos estoy. Ah, bueno, se fue y volverá en 15 minutos. En Chubut vamos a tener una instancia de evolución por Zoom. Genial. Maravilloso. Bueno, ahora sí, Pilar, seguimos con lo tuyo. No hay más preguntas. Bien, buenísimo. Seguimos. Voy a pasar a volver al PowerPoint y vamos a pasar a otra instancia. Bien. Ya hablamos del cuerpo actoral, que me parece que es el eje del trabajo por esto que hablábamos. Primero porque democratiza la mirada, porque todas tenemos un cuerpo con capacidades expresivas, y que creo que ahí está el eje principal para mirar en las artes escénicas, y que deja por fuera cualquier decisión estética o de recursos económicos, digo, ¿no? Como decir, bueno, hay un cuerpo ahí que se está expresando y utilizando su materialidad. Después vamos a hablar de... Ay, ¿no puedo pasar?
Esperen que no puedo pasar el... Ah, sí, esto. Me fui para el otro lado. Acá. Bien, después, pensando un poco en esto de la escena y la propuesta que traigan, y lo que vengan a decir los participantes, tomé una frase de Ariane Mousquin, que ella es la directora del Circo du Soleil, que es un teatro de Francia, y ella tiene un libro que se llama El arte del presente. Y tomé esta frase también para organizar un poco la mirada en relación a los materiales. Ella dice, la situación debe ser siempre simple, clara, con detalles concretos y una acción precisa, donde el actor trabaja una sola cosa por vez, tomándose el tiempo para entrar en un estado sin agitarse, ni querer decir todo el tiempo, entrenando, trabajando incansablemente el músculo de la imaginación, en un cuerpo lo más libre y disponible posible. Acá entra algo que también se nombró, que nombraron ustedes, que tiene que ver con qué mundos o qué historias nos van a contar estos adolescentes, y por eso algo del músculo de la imaginación, esa imaginación encarnada en un cuerpo, ¿no? El actor debe primero escuchar, después saber detenerse, callarse, aceptar la inmovilidad. Y acá me parece que esto también es muy lindo de compartir, que ella dice, pero lo esencial para el actor tal vez es más simple aún. Estar en el presente, renunciar a todo lo que anticipó para atrapar en escena todo lo que le pasa, en un instante. Para el actor y su personaje existe una vida anterior, pero no hay pasado psicológico y no existe un futuro previsible, solo el presente, el acto presente. El teatro es el arte del presente. Y ahora dejar acá de compartir un poco para compartir esto. Digo, me parece como algo lindo que trae esta directora, que podemos pensar de la cita, es, digo, que poner el eje en que ese participante o esa participante esté trabajando con su presente, material, simple, concreto, digo, no una exigencia que va como más allá de lo que ese participante, actor, actriz, adolescente pueda darnos, sino esto que habla ella, ¿no? Como algo simple, algo concreto, algo que pueda poner en imaginación, en juego, que la mirada esté más en ese lugar y no en posibilidades éticas o de recursos de cuánto puede hacer, sino que si ese cuerpo está presente, trabajando en escena, algo concreto, digo, contando un relato concreto, utilizando una materialidad simple, concreta, como puede ser que algún chico o chica decida trabajar todo un monólogo con una silla y un sombrero, y nada más, digo, y es súper simple, súper concreto, pero si está presente en escena jugando eso, le va a dar un montón de materialidades expresivas, y que a la larga, ¿no? Como se trata más de estar presente en escena, trabajando con esos materiales, que de venir a representar algo, digo, que quizás a veces parece como más complejo, o que indica una construcción mayor, pensar que puede ser algo muy simple, muy sencillo de desarrollar. No sé si quieren comentar algo en relación con esta frase. Pilar, sí, es muy concreto lo que vos nos estás planteando. Yo siempre como que pienso, y si nos encontramos con un chico que trabaja con objetos, por ejemplo, que está apoyado el trabajo en el objeto y no en su cuerpo, pero también es original, digamos. Bueno, sí. El trabajo con objetos viene del siglo pasado, pero digamos, también para un pibe de 15 o de 18 es original. ¿Cómo deberíamos evaluar un trabajo así? Bien, sí, la semana que viene vamos a hablar mucho de materialidades, que serían justamente los objetos. Pero justamente, digo, el cuerpo que manipula el objeto también es un cuerpo expresivo. Digo, no es lo mismo si estoy manipulando, si hago toda una escena con teteras, por ejemplo, porque quise trabajar con esos objetos y hacer que las teteras interactúen. Bueno, ahí
está la velocidad en que manipulo el objeto, los desplazamientos que realiza ese objeto, o la voz que le pongo, o los sonidos que le pongo. Digo, fíjense que el instrumento, el cuerpo actoral, está siempre presente, aunque trabaje con objetos, ¿no? Digo, en el trabajo de objetos, que fue en su momento uno de los que más desarrolló esto, fue Tadeusz Kantor, digo que no, que trajo, un poco abrió este mundo. Siempre sus actores y actrices están involucrados en poder manipular ese objeto, y inevitablemente ese cuerpo está siendo expresivo, nada más que se concretiza a través de ese objeto, pero para poder hacer que una tetera tenga vida, por ejemplo, ¿no? Que sería como el trabajo objetual, bueno, ahí hay un cuerpo involucrado con ese objeto a partir de cómo lo desplaza, de los ritmos que le da, de las sonoridades. Digo, es como muy difícil pensar una escena en la que no hay un cuerpo físico involucrado, aunque yo trabaje súper objetual, aunque trabaje teatro de sombras. Digo, hay alguien manipulando esas sombras, hay un cuerpo físico manipulando esas sombras, y eso va a generar ritmos, va a generar desplazamientos. Si esas sombras tienen algún relato, puede ser que empiece con una voz y después amplíe, digo, como inevitablemente el cuerpo es expresivo por sí mismo o intermediado por un objeto, como podría ser el teatro de sombras o el teatro de objetos. Pero hay un cuerpo atrás de eso, que está expresándose de algún modo. ¿Con un intermedio o no? ¿Con un intermediario o no? Entonces, ahí la mirada también puede ser en relación a la devolución de una sugerencia de, bueno, tu propuesta fue trabajar con tazas y teteras, porque contás una historia, no sé, de un encuentro de té. Entonces decide hacerlo de ese modo, ¿no? Súper original. Pero decide trabajarlo de esa materialidad. Entonces también le pueden sugerir, bueno, quizás la tetera puede siempre estar en un ritmo más veloz y la taza puede manejar unos ritmos más lentos. Quizás la tetera puede tener una voz y la taza puede tener otra voz. Digo, ¿cómo le pedimos igual a ese actor, actriz, adolescente que se anime a probar, a jugar, que es como un poco el espíritu de nuestra disciplina, a jugar con su cuerpo y ver qué pasa cuando va probando todo esto? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Si no, sigue Pilar. Bien, muy bien. Seguimos. Bueno, acá vamos a entrar un poco en el concepto de estructura dramática, que es para pensar un poco cómo se organiza, digamos, la escena, ya no en términos de cuerpos y materialidades, sino más en términos de cómo está armada esa escena. El concepto de estructura dramática es de Raúl Serrano, lo voy a citar, y vamos a pensar en algunos, en sus 5 elementos. Primero está bueno pensar en cuál es el entorno de la escena que nos propone ese adolescente o esa adolescente, y Serrano en realidad nos va a decir que el entorno es el lugar más las circunstancias dadas. Y en realidad, cuando hablamos de lugar, acá sí vamos a entrar como en un doble juego, porque por un lado tenemos el espacio barra lugar ficcional, y por otro lado tenemos el espacio barra lugar concreto y real donde se está realizando esa escena, que esas serían las materialidades escénicas. ¿A qué me refiero con esto? Digo, quizás un estudiante, un participante, adolescente, cuenta una historia o hace una escena que
la ubica como lugar en la luna, por ejemplo, porque los lugares ficcionales pueden ser inmensos, ¿no? Digo, decide contar una historia de alguien llegando a la luna. Ese sería el lugar ficcional. Y después va a estar el lugar real, concreto, que ese chico o chica quizás lo hace en el living de su casa o en su habitación. Entonces está bueno pensar cómo transforma o qué recursos utiliza para trasladarnos a ese lugar ficcional donde decide contar la historia que decide contar. Y después, cuando hablamos de entorno, hablamos entonces del lugar ficcional más las circunstancias dadas, es decir, todo aquello que sucede antes o después en ese lugar y modifica la conducta. Por ejemplo, ¿no? Si alguien decide contar un monólogo, que el lugar ficcional es una plaza, que se sucede en una plaza, pero el lugar real lo va a hacer en su casa, porque tiene que filmarse en su casa, y decide utilizar una pared de su casa y solamente un banco o una silla, digo, pero quizás esa plaza, ¿no? En esa plaza, como circunstancia dada, llueve. Entonces, ese cuerpo nos va a mostrar que está lloviendo y se moja, o que utiliza un paraguas, digo, cómo las circunstancias dadas van a modificar a ese cuerpo que está actuando. Digo, más allá del lugar de donde lo está haciendo, quizás lo hace en una caja negra, ¿no? En un espacio escénico, caja negra, y pone solamente un banco, ¿no? Pero si la circunstancia dada es que llueve, digo, bueno, cómo ese cuerpo nos va a mostrar que quizás se está mojando o se tapa con diarios o abre un paraguas, digo, cómo las circunstancias dadas modifican a ese cuerpo y modifican el aquí y ahora, que era esto que hablábamos del presente de la escena. Algo en relación a esto, que podamos pensar como la diferencia entre el lugar real y el lugar ficcional, que va a estar todo el tiempo en juego. Digo, depende, la historia que nos quieran presentar o nos quieran contar va a tener un entorno específico, y está bueno quizás desde la mirada de jurado o jurada dando la devolución, decirle, bueno, ¿qué circunstancias tiene tu entorno? No es lo mismo si hace mucho calor, si no hace calor, digo, cómo se modifica tu cuerpo en relación a las circunstancias de ese entorno, ¿no? ¿Qué circunstancias nos presenta? O si hay mucho ruido, si juega que hay mucho ruido, digo, ¿cómo es ese entorno? Después, también podrían ser entornos más del orden sociológico o político, digo, pero quizás en una instancia adolescente eso es mucho más complejo, ¿no? Pero las circunstancias dadas pueden ser muchas, pueden ser, por ejemplo, la época, ¿no? No es lo mismo una conversación entre militantes hoy en día que una conversación entre militantes en los 70, ¿no? Es una circunstancia distinta, quizás tengan que ver si alguien los mira, que alguien los escuche, digo. Siempre las circunstancias dadas no son solo físicas concretas de ese lugar ficcional, sino a veces también son circunstancias políticas, sociológicas de la época. Pero bueno, esto quizás no entra en un plano tan adolescente, o sí, digo, no sabemos, porque puede ser que nos sorprendan con los materiales que presentan. Pero siempre pensar que las circunstancias dadas van a modificar ese cuerpo, o sea, van a generar una modificación en la actuación si yo las tengo en cuenta. O por ejemplo, si juego que del otro lado de la puerta hay un bebé durmiendo, entonces quizás hago un monólogo que modifica mi cuerpo, porque la circunstancia dada es que hay un bebé que no se puede despertar. Entonces eso, la circunstancia dada va a modificar la actuación. Entonces, quizás sugerirle al adolescente, mirá, fíjate qué es, y, no sé, estás contando una historia y es un secreto familiar y está pasando tu familia, pues vos jugás que tu familia te puede escuchar,
bueno, eso te va a modificar la conducta o te va a modificar la actuación. ¿Algo que quieran compartir en relación a esto? ¿Ejemplos o preguntas que se les aparezcan? Seguimos, si no, con estructura dramática. Bien. Bien. Después, otro de los elementos de la estructura dramática de la que nos habla Serrano es del sujeto de la acción, que Serrano dice que es el actor o actriz a la vez que es el personaje, o deviniendo en el personaje a partir de que va accionando en escena. Serrano dice que a medida que el actor o actriz acciona, comienza a transformarse en ese personaje. Y él plantea esto que decíamos, ¿no? Como partir de una realidad material, concreta que lo rodea, accionar en función de eso, y a partir de ahí construir la situación ficcional. Y que las herramientas para poder construir ese personaje es su propio cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos presentan una escena de alguien que llega a la luna, bueno, digo, la materialidad para ir transformándose en ese personaje que llega a la luna quizás sea caminar con movimientos amplios y lentos, y a medida que voy accionando como accionaría ese personaje, me voy transformando en. Entonces, proponerle al participante, digo, que siempre se vaya transformando en el personaje a partir del uso de su cuerpo y de las materialidades que puede ir utilizando. No sé, podemos pensar como otros ejemplos que a ustedes se les ocurran de personajes que van deviniendo en escena a partir del uso en escena de diferentes objetos o diferentes acciones. Ahí Pilar están poniendo en el chat, están, bueno, todos sus correos para ver si podemos pasar lo que vos estás diciendo o el PowerPoint para que lo tengan. Lo que les decimos es nosotros vamos a hacer una carpeta, ya tenemos una carpeta cada disciplina, y ahí los profes nos van entregando el material y nosotros después se los hacemos llegar. Así que si quieren, muy bien, pongan el correo como para tenerlos, y en base a eso vamos a hacer una carpeta por cada disciplina y enviarles el material. Bien. Sí, buenísimo. Sí, obviamente paso el PowerPoint y demás. Lili, lo mismo si por ahí los chicos quieren interpretar de otras edades, esto de, bueno, se hacen de ancianos, que se vaya viendo en el cuerpo, en la lentitud del movimiento, incluso sí. de hacer de más chicos por ahí. Ojalá que aparezca algo así, que divertido. Sí, buenísimo el ejemplo, ¿no? Como cómo me voy transformando en el personaje a medida que mi cuerpo empieza a asumir esas condiciones del personaje y esas acciones, ¿no? Esto, si alguien nos presenta una escena de un anciano, una anciana, bueno, cómo modifica su cuerpo, digo, quizás se agacha, quizás camina más lento, o de un niño y una niña, quizás esos movimientos más amplios, más expresivos, digo, como siempre, pensar que nos vamos transformando en personaje a medida que vamos accionando como ese personaje accionaría de algún modo. Y esto también nos amplía, que puede haber muchas posibilidades, porque pueden ser personajes súper realistas o súper fantásticos, digo, ¿no? Y abre como un montón de posibilidades. Quizás alguien hace un monólogo de un perro, ¿no? Y cómo sería como esa corporalidad, digo, cómo ir transformando el cuerpo en esa corporalidad que propone su monólogo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir.
Vuelvo. Yo pongo y saco pantalla porque si no, no puedo verles. Cuando comparto pantalla solamente me quedo mirando el PowerPoint, no puedo compartir con ustedes, pero hoy vengo. Bien, y después acá vamos a entrar en otro elemento de la estructura dramática, que es precisamente la acción, lo que Serrano entiende por acción en términos de lo que él dice que es una conducta, ¿sí? Voluntaria y consciente, ¿sí? Algo que hago en escena, con un fin determinado, con un objetivo. Y vamos a pensar siempre que esa conducta modifica el presente y modifica el aquí y ahora. Cambia el curso de las cosas o de la situación. Es decir, provoca una transformación de lo que viene sucediendo en escena. Y entonces vamos a pensar que a la acción se le opone de algún modo, pero conviven, está bueno que convivan, pero se le opone la ocupación en escena. ¿Por qué vamos a decir que son distintas? Porque vamos a decir que la ocupación es una actividad que realiza el actor o actriz en escena, en el espacio real, con el uso de las materialidades, que viene a organizar ese cuerpo, a ordenarlo, pero no genera una modificación concreta en el presente. Digamos que no modifica el curso de las cosas, de lo que viene sucediendo. Voy a dejar de compartir, así doy un ejemplo así como muy concreto que tengo acá para dar con mi vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que una ocupación puede ser yo tomando agua, ¿no? En escena, estoy tomando agua. Esto lo vamos a considerar ocupación y no acción en términos de transformador. Ahora bien, si yo estoy tomando agua y de repente el agua la tiro y mojo algo, eso pasa a ser una acción, porque modifica cualitativamente el presente. Algo después de esto no continúa igual. Por ejemplo, Sergio ahora está haciendo una ocupación. Está fumando, ¿no? Eso suele aparecer mucho en escena, que los adolescentes no lo hagan. Los y las adolescentes no. Pero, digo, fumo en escena como ocupación. ¿Eso qué hace? A mi cuerpo actoral lo mantiene ocupado en algo y me organiza, me ordena. Digo, pero no es una acción, porque Sergio puede dejar de fumar y el curso de las cosas seguiría igual. Digo, ¿no? La clase seguiría igual, no modificaría el presente y demás. Ahora, si Sergio de repente empezase a quemarse la piel con ese cigarrillo, cambia el curso de las cosas. Eso deja de ser una ocupación y pasa a ser una acción, porque modifica este presente. Nada seguiría igual si de repente vemos que Sergio se empieza a quemar. Yo me asustaría, ustedes se asustarían, Ada diría qué está pasando, ¿no? Digo, modificaría cualitativamente este presente. Entonces, esta es la diferencia un poco que Serrano nos dice entre ocupación y acción. Las dos tienen que existir en escena. ¿Por qué? Porque la ocupación, ¿sí?, nos ordena, nos organiza. Si no, a veces lo que nos pasa en escena cuando no tenemos una ocupación es que no sabemos qué hacer con el cuerpo. Y entonces caminamos sin sentido o movemos los brazos sin sentido. Y a veces organiza mucho decirle al actor y actriz, bueno, fíjate si en este momento mejor te pones a atarte los cordones mientras decís el texto. Y eso hace que ordene un poco su cuerpo porque está ocupada en algo concreto, real, material, ¿no? Y en vez de estar todo el monólogo caminando, digo, no sé. O quizás es, fíjate si cuando haces el monólogo te peinas, ¿no? Te empezás a peinar. Y eso le da una ocupación. Entonces dice, monólogo puede ser, ayer salí a caminar y conté que en la calle había 25 personas con barbijo. O sea, estoy inventando, ¿eh? Digo, esto que hago con mi pelo me mantiene ocupada en algo.
no es una acción. Ahora, si empiezo así y empiezo a decir, y la gente con barbijo me pone nerviosa, y me empiezo a tirar el pelo, ¿no? Empiezo ya a generar esa ocupación en una acción, porque empieza a modificar el aquí y ahora del monólogo. Entonces, cuando observamos los trabajos y cuando pensamos en una devolución, también está bueno pensar que quizás ese actor o actriz adolescente, participante adolescente, en un momento no sabe qué hacer con su cuerpo y nosotros le podemos sugerir una ocupación. Y decirle, fíjate si está haciendo de maestra, por ejemplo, ¿no? Digo, fíjate si corregís mientras decís el monólogo. Eso te va a mantener ocupada, ¿no? Si estás haciendo un monólogo de una maestra, ¿no? Podemos sugerir ocupaciones para que ese cuerpo se organice en escena, esté más organizado. Y de repente le decimos, y quizás acá, no sé, la maestra se emociona porque están muy bien los exámenes y empieza a festejar y revolear los exámenes hacia arriba, transforma la ocupación de corregir a una acción dramática, porque de repente cambia el curso de las cosas. Entonces, sugerir siempre a ese cuerpo actoral ocupaciones y acciones en la escena. También porque eso nos permite que el cuerpo no esté, esto que hablábamos al principio, ¿no? Solamente quieto, vertical, mirando a cámara, sino que pueda generar pequeñas actividades u ocupaciones. ¿Algo en relación a esto? ¿Algunos ejemplos o preguntas o ejemplos que ustedes trabajen también en obras de ustedes o que quieran poner como ejemplos o que se les ocurran? Yo estoy justo en este momento con una autoría dirigiendo y hay una parte que la protagonista, que es empleada doméstica, está barriendo. Sería la ocupación. Exacto. Pero de vuelta empieza a cantar con la escoba y empieza a hacer una escena. Empieza a cantar cumbia de golpe, bailando a la escoba, entonces la escena también se transforma. Creo que viene por ahí algo así. Perfecto, buenísimo el ejemplo, total. Barrer es una ocupación, digo, ¿no? Porque todavía no cambia el curso de las cosas, pero a la actriz la organiza, le da algo como para hacer en escena. Y esto que dice Justina, buenísimo el ejemplo. Se transforma en acción al empezar a utilizar esa escoba como un micrófono y a empezar a cantar y a empezar a vincularse con esa escoba como si fuera un micrófono o un cuerpo y empezar a bailar. Buenísimo el ejemplo. Estas cosas está bueno como desde la mirada de ustedes poder sugerirle a los que participan. Quizás invitar a decirle, mirá, fíjate que si haces esto con el mate, con la escoba, digo, no necesitan ser grandes recursos materiales, digo, es con lo que el participante tenga, ¿no? Digo, a veces con algo súper chiquito, como una escoba, se arma un mundo. Decimos, mirá, fíjate que si pasás de barrer a tal cosa, esto empieza a ser una acción dramática, que empieza a transformar la escena. Buenísimo. Perdón, el tema de la cámara también es todo un tema, porque digo, en todo este tiempo, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, he visto algunas obras virtuales, que bueno, que todavía sí hay la disputa, el tema de si esto es teatro o no es teatro. Pero digo, el tema de la cámara, cuando se hace una escena, hay algunos como que miran la cámara pendiente de si están dentro del cuadro, ¿no? Y otros miran la cámara con una intención, con un propósito, como si la cámara, el lente, ¿no? La óptica fuera la visión del público, como que le estuviera hablando al público. Entonces también es todo un tema, ahí es cuando la escena comienza como a hibridarse o a no comprenderse, porque no sabes si te está hablando a vos o está pendiente la cámara para ver si está dentro del cuadro, ¿sí? Eso también creo que tiene que ver mucho con el tipo de obra, y como obras más abstractas y bueno, hay obras más pragmáticas, vamos a decirlo así, pero digo, el tema de la cámara es todo un tema. Eso me ha pasado mucho en este tiempo, viendo obras, que también creo que hay que aclarar eso. Digo, que cuando se hace una obra, ¿a quién se dirige el personaje? Digo, se dirige a la cámara porque se está dirigiendo
al público, le está hablando al público, o nada, de casualidad quedó ahí enfrentado a la cámara y dentro del cuadro. Digo, la acción, esto que hablábamos, ocupación-acción, ¿dónde sucede? ¿Sucede en el cuadro o fuera del cuadro? Digo, también la escena puede generarse fuera del cuadro, no necesariamente tiene que estar dentro del cuadro, me parece. Total. Sí, ahí esto, la semana que viene vamos a hablar mucho de hibridación, para que también puedan proponer estos juegos en relación a que la cámara, más que inhibir el trabajo actoral, lo pueda potenciar. Y pensar esto, ¿no? De que a veces puedo trabajar, que no siempre tengo que trabajar, que se me vea, ¿no? Los gestos de la cara, digo, como si primáramos esto, el decir y los gestos de la cara, sino, cuando hablamos de cuerpo, también hablamos de que jugar con la cámara implica que el cuerpo se involucre con esa cámara, ¿no? Entonces quizás yo puedo trabajar una escena en la que no estoy, y estoy diciendo, ayer fui a la panadería y papá, y de repente aparecer, ¿no? Y jugar con una ocupación o una acción, ¿no? Tiré la botella. Y quizás no se ve mi cuerpo, pero estoy trabajando a propósito con ese plano, que solo se vea la acción. Incluso, ¿no? perdón, claro, incluso creo que el plano también es importante e interesante, digo, cuando se trabaja por aquí, porque lo más convencional es que siempre uno se ponga así, ¿no? Enfrente a la cámara, como para que me vean, como para que se vea la acción que estoy haciendo, para que se vea mi gestualidad, y a veces, no sé, un plano picado, y que yo en ningún momento mire la cámara, que nunca me dirija la cámara como si fuese una cámara, viste las cámaras que están en los edificios, en la entrada, bueno, digo, creo que ahí también se puede generar todo un mundo, o una toma de perfil, que toda la escena sea de perfil, que yo en ningún momento me ponga enfrente a la cámara, creo que eso también es muy rico. Por eso yo hablaba de la originalidad, que también tengamos en cuenta la originalidad con que estos chicos presentan este asunto, este tema, ¿no? El tema, el lema, al cual también el lema es la solidaridad, ¿no? Que nos fijemos, aparte de los niveles, la voz, que eso está clarísimo que no tenemos que fijar, nos tenemos que fijar en eso. La originalidad que tienen estos chicos para presentar el tema, que también es complejo, ¿no? Una sola persona tratando el tema de la solidaridad, ¿no? Cuando uno habla de solidaridad, habla de dos o más. Sí, ¿Cómo, a esto que vos te referís, Melina, más que con el uso expresivo de la cámara, tiene que ver con el contenido del tema que nos presentan, en realidad. En relación al contenido. Sí, y la forma, el contenido y la forma. Sí, pero la forma es ese cuerpo expresivo ante una cámara y tratando de utilizar diferentes planos, diferentes materiales, si lo cuento con una linterna, si lo cuento, digo, no sé, con un plano picado y lo hago todo en nivel bajo, digo, justamente al ver todos estos elementos, ahí empezamos a ver la originalidad de ese adolescente para contar la historia, digo, qué elementos o cómo está utilizando todo esto, digo, cómo utiliza su cuerpo en vínculo con la cámara, digo, arriesga más, arriesga menos, digo, arriesga más poniendo un plano picado y haciendo todo en un nivel bajo, o arriesga haciendo todo en un nivel alto, digo, y cuánto se corre de esto, ¿no? Que dicen ustedes, la preocupación de que solo sea sentarse y hablar, digo, y ahí se perdería o iría un poco en detrimento de la expresividad más creativa o más original que nos da el teatro, ¿no? El teatro, justamente, como el cuerpo puede hacer un montón de cosas, empezar a poner el eje de cuánto hace ese cuerpo en vínculo con la cámara, en vínculo al espacio, en justamente ver cuán original es, digo, cuánto arriesga en este juego de cómo contar esta historia. Yo puedo elegir contar la historia solo así, ¿no? Y ahí quizás no hay un riesgo
tan grande en la originalidad, usar solo plano medio, esto que decía Daniel, mirando la cámara y solo hablando, o puedo hacer una propuesta más original, con mayor riesgo y mayor juego, como decía Daniel, usando un plano picado, utilizando un nivel bajo y manejando todo en cámara lenta. Bueno, ahí hay un riesgo en la originalidad, como dice Melina, ¿no? Se sale quizás de la lógica más zoom, ¿no? Como de la lógica más tradicional del uso de la cámara, y empieza a usar los elementos teatrales vinculados a la cámara, ¿no? Y empieza a armar algo de esto que se está llamando algo más híbrido, ¿no? Ya se corre de esta lógica que sería quizás no tan original, porque es la que vemos todo el tiempo, ahora nos estamos viendo en este plano, en un cuadradito, y ese adolescente empieza a pensar qué otras formas puedo contar esto. Ah, lo puedo contar generando una ocupación, lo puedo contar generando una acción, o lo puedo contar solo con objetos, ¿no? Y ahí empieza a ser el material original. O lo puedo contar solo con sombras, ¿no? Veroca pidió la palabra, y antes de pedir la palabra y dártela, Veroca, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es mi compañera de misiones la que me estaba atendiendo, pero gracias. Justo hoy, así que bien. Qué buena manera de festejarlo, a comenzar por lo menos. Bueno, yo quería decir que tengamos en cuenta una cosa que en realidad, teniendo en cuenta la edad de la gente con la que vamos a trabajar, el rango etario, no perdamos de vista que tiene mucha más experiencia que nosotros en cuanto a estar expuestos frente a la cámara. Gracias a todo este tiempo tienen toda esa cuestión de soporte de las redes y demás, manejan mucho más, yo creo que no lo perciben tanto como lo teatral, pero sí la exposición frente a la cámara. Si uno entra en los que son populares, ¿no? Como TikTok, Instagram y demás, ves que tienen un gran manejo en cuanto a la originalidad, y yo incluso creo que mucho más que yo, en cuanto a planos, a formas, a cómo ubicarse en la imagen. No tanto los recursos que llamamos teatrales, pero sí en cuanto a esa idea de la imagen. Y tiene que ver con que ya nacieron con la camarita del celular, tomándose selfies y demás. Así que eso también a tener en cuenta, creo que nos van a dar gratas sorpresas en cuanto al contenido, por lo menos con respecto a eso. Más de lo que nosotros estamos esperando, que estamos preocupados por cómo se van a ver, o cómo, y yo creo que ellos ya tienen resuelto y tienen 1000 soluciones más, y que nosotros vamos a aprender muchísimo también de lo que podamos ver, que me parece que es gran parte de esta experiencia también. Total, está buenísimo, Verónica, lo que decís. ¿Veroca? O... Es Veroca. Sí, Veroca. Está buenísimo, sí, también tener en cuenta que los y las adolescentes tienen mucho vínculo con lo tecnológico. Hay mucho vínculo ahí, a veces hasta más que nosotros y nosotras. Nos podemos sorprender con algún material que hasta quizás ponen sonidos o filtros, manejan un montón de elementos que también nos pueden sorprender, y está bueno que desde la mirada de jurados y juradas ustedes potencien eso y puedan decirle, qué bien que acá no utilizaste la cámara plano corto tradicional y arriesgaste a utilizar, no sé, una diagonal con la cámara, o hacer todo el monólogo, esto que decía, ¿no, Daniel, de perfil, y a veces salir y entrar, o qué partes del cuerpo entran en cámara, quizás, ¿no? De repente solo las manos, o de repente solo los pies, cómo pueden contar originalmente, y yo creo que nos pueden llegar a sorprender en esto que dice Veroca de que también se vincula mucho con lo tecnológico. Puede suceder que haya materiales editados con filtros o con sonidos, que agreguen sonidos, y que eso potencie también el material. Una cosita, ahí Luquitas, nuestro compañero que está en la parte técnica, subió un drive en el chat, lo van a ver. Pilar, vos cuando puedas, ahí subís los archivos, así ya lo tienen ustedes directamente ahí. Dicho esto, paso la palabra, ¿quién me la había pedido? Justina, ¿verdad? Justina.
Sí, no, les quería comentar así a modo anecdótico que realmente el tema de los chicos con las redes sociales, con la tecnología, no me deja de sorprender. El año pasado estábamos filmando en el Chaco Salteño, en una comunidad wichí, donde realmente viven todavía con casa de adobe, o sea, es otra realidad, ¿no es cierto?, a la que uno por ahí acostumbra. Y sin embargo, todos los chicos tenían muy buenos celulares y un manejo de redes, pero increíbles, o sea, por ahí, nada, seguían con todas sus costumbres típicas, todo, pero vos veías los Instagram de los chicos y tenían hashtag, influencer de viajes, modelo, un montón de cosas, y vos le decías, pero qué bueno todo lo que haces. Dice, no, no, yo en realidad no hago nada de esto, pero entre nosotros sacamos fotos de diferentes lugares y hacemos de cuenta que viajamos, y tenían como una creatividad para explotar el lugar, y vos veías las fotos y no reconocías el lugar. Entonces es increíble a veces cómo, nada, cómo por ahí creo que nos van a sorprender un montón porque eso pasa muy seguido. Los chicos tienen otra cabeza. Buenísimo, sí, total. Confiar también que hay algo ahí del adolescente o la adolescente que tiene mucho material para darnos también. Bien, voy a pasar... Sergio. Sergio pidió la palabra justito, sí. Hay otra categoría dentro de los juegos Evita que es el video minuto. Es decir, creo que hay una cuestión de filmación. Es decir, es como que estamos, es decir, que no nos pasemos a evaluar con una mirada, digamos, de cineasta. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con la actuación, me parece. Porque si vamos a empezar a evaluar, es decir, puntos de cámara, iluminación, o qué sé yo, me imagino, opino, que tenemos que trabajar y ver al actor. Viste que la semiótica cambia cuando uno está en teatro, es decir, los signos son más grandes, cuando se hace frente a cámaras, los signos se hacen más chiquitos porque tienen que entrar dentro del encuadre. Es decir, se trabaja una semiótica diferente. El lenguaje cambia, pero esta historia de empezar a apreciar el trabajo del actor con respecto a todo lo técnico y a todo lo... Es como que le estamos estamos igualando la categoría de videominuto, que también está en juegos Evita. Me imagino que van a evaluar eso. Sí, por eso el eje siempre está puesto en el cuerpo del actor y la actuación. Digo, todo lo que venimos hablando, como hacer eje ahí, y después obviamente tener en cuenta que un modo híbrido implica un riesgo nuevo, distinto en relación al uso de la cámara, pero siempre la invitación a que la mirada sea en relación a ese cuerpo, por eso es como por donde partimos, ¿no? A charlar. Digo, cómo ese cuerpo puede ser original, puede ser expresivo, puede ser un cuerpo actoral en todo el uso de su instrumento. Obviamente que el eje de la mirada está bueno que esté ahí. Y que, esto que decíamos al principio, democratiza porque el cuerpo lo tenemos todos y todas. Más allá de después, más menos tecnología, más menos conocimiento en la tecnología, digo, si la mirada está ahí, igualamos algo también en relación a la mirada, al momento de evaluar o dar una devolución. Por eso esto de pensar las acciones, las ocupaciones que van a utilizar en el monólogo. Está buenísimo esto que dice Sergio, de siempre el primer eje a observar o a evaluar es cómo ese cuerpo está en escena, trabajando en concreto, accionando en concreto, jugando con sus posibilidades expresivas. Buenísimo. Bien, Pilar. Perfecto eso que estás diciendo y sobre todo, bueno, articulando con lo de Sergio. Hay una disciplina aparte que es video minutos y que tiene su reglamento, que seguramente en cada provincia también tendrán su reglamento, tal vez, no sé si es igual al de Nación, pero teatro es esto, es unipersonal y obviamente se va a centralizar en el personaje, en la persona que va a estar en esa disciplina. No sé si hay alguna pregunta más. El drive ya se subió. Pilar, quedan
menos de 15 minutitos, no sé si te quedó algo, querés... Sí, cierro un cachitito con lo último del PowerPoint y también dándole la palabra a ustedes, pero ya cierro. Ya nos queda muy poquito. A ver. Bien, acá vamos a pensar un poco, voy a tratar de ser rápida, pensar un poco en la escena que nos presenten, si esa escena presenta un conflicto, ¿sí? Que sería un choque de fuerzas, ¿sí? A la vez una unidad. Serrano dice choque de fuerzas es que un conflicto puede ser un conflicto con el otro, con la otra, un conflicto con el entorno o un conflicto con uno mismo, con una misma. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, un monólogo puede ser que sea que el conflicto se quedó encerrado y no puede salir de la casa, ¿no? Entonces también pensar en la originalidad de lo que cuentan, que tenga conflicto para que avance la acción. O puede ser que el conflicto en un monólogo sea que estoy llamando a alguien y no me atienda, entonces digo, ahí hay un conflicto con el otro, y qué cosas hago en escena para resolver ese conflicto. Digo, por lo general, un monólogo o no, las obras tienen esos choques de fuerzas que hacen que a partir de eso se vayan desprendiendo acciones y la obra vaya avanzando. El conflicto más común es el conflicto con el otro, con la otra. Yo quiero una cosa y el otro quiere otra cosa, ¿no? O también a veces hay conflictos con el entorno. Preparé una cita en una plaza y se largó a llover. Conflicto con el entorno, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde me oculto? Digo, lo que fuera, digo, que estoy inventando en el momento, ¿no? Pero también en relación al contenido de ese monólogo que nos van a presentar, observar si tiene algún tipo de conflicto y cómo el personaje, qué hace el personaje para resolver ese conflicto. Digo, en relación al tema transversal de este año, que es la solidaridad, digo, ahí podemos pensar un montón de cuestiones, ¿no? De personas que quieren resolver situaciones conflictivas en relación a una instancia solidaria con otro, con otra. Digo, bueno, cómo eso empieza a aparecer y el personaje en escena siempre va a querer ir en una dirección y el conflicto va a ir en su dirección opuesta. Y a veces ese conflicto se resuelve o a veces no. O se resuelve bien o no. Digo, también está bueno pensar qué resolución o no le dan a ese conflicto que proponen en el monólogo del adolescente o la adolescente. Y después, por último, vamos a ir con el texto, que es el último elemento de la estructura dramática. Texto. Que siempre está bueno pensarlo como un punto de partida y un punto de llegada. Punto de partida, porque a veces es lo primero que se nos da para interpretar una escena, pero sin embargo, a partir de todo lo que venimos hablando, está bueno pensar que ese texto, para que en realidad se concretice, tiene que aparecer todo lo otro. Tiene que aparecer el cuerpo, tiene que aparecer el juego expresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actuación no basta solo con decir el texto, sino que tengo que poner en juego todo esto que venimos hablando y así crear ese mundo ficcional y devenir en personaje y que ese texto no sea solo algo que leo o que digo, sino un punto de llegada. Por eso Serrano dice que es un punto de partida y es un punto de llegada. Arranco con esto, con el texto como premisa, pero si yo solo me quedase diciendo el texto, ¿no? Como, hola, hoy salí a la calle, vi 25 personas con barbijo, si ese fuese mi texto, por ejemplo, estoy inventando, ahora ese sería, ¿no? Como el punto de partida. Ahora, si ese texto empieza a cobrar vida en escena, porque yo le involucro mi cuerpo, empieza a ser también un punto de llegada.
Y después también está bueno pensar que depende lo que cada adolescente trabaje, porque a veces el texto no es un punto de partida, porque a veces el texto deviene de una improvisación. Entonces también está bueno preguntarle si ese texto, si partió de un texto ya escrito, que encontró de un dramaturgo, una dramaturga, o si fue inventando el texto él mismo o ella misma y improvisando la escena. Perdón, Entonces, a propósito de eso, disculpa, porque me preguntaron al respecto del tema de la autoría. Digo, ¿es libre que puedan tomar texto de algún monólogo, de algún autor cualquiera, o debe ser creación propia? yo creo que se puede, Ada, si querés O confirmar. adaptaciones también, digo, Creo que por ahí pueden, de algún... creo que pueden Sí. tomar textos. Sí, se pueden hacer, perdón, pero tengo la voz muy tomada. Sí, se pueden adaptar, puede ser el autor o puede hacer un unipersonal con un autor o compositor o un autor que no sea él, sí. Sí, se puede Perfecto, hacer. perfecto. Muy bien, gracias porque me preguntaron eso cuando comencé con la difusión y ahí me quedé como tildando porque no tenía en cuenta eso. Gracias. Buenísima la pregunta. Sí, yo creo que El pueden ser todas reglamento, las posibilidades. perdón, para que ustedes sepan, página nuestra está cada una de las disciplinas detallada para que ustedes lo puedan ir viendo y teniendo en cuenta eso. Entran directamente a torneos, a Juegos Evita Cultura 2021 y ahí van a tener cada disciplina especificado cómo se va a trabajar o qué es lo que se va a tener en cuenta. Sí, y entonces ahí también está bueno preguntarle al participante o la participante si tomó un texto de alguien, o si lo escribió ella, o si fue improvisando y el texto lo fue generando, lo que llamaríamos dramaturgia del actor-actriz. Y ver cómo eso puede potenciar, o quizás tomó un cuento y adaptó un cuento y lo hizo un monólogo. Digo, como también ver esa materialidad textual, de dónde surge y cómo logra convertirla en materialidad escénica, cómo logra convertirlo en una materialidad para actuar. Ahí está Agustina, una de nuestras compañeras que está en la coordinación, ya subió el link para que ustedes lo puedan ver y lo tienen ahí directamente, está en el chat. Gracias, Agus. Bueno. Les aviso, si entran ahí, al costadito a la derecha, tienen el reglamento. Si quieren entrar a mirar, pueden leer, está el reglamento de todas las disciplinas. Gracias, Agus. Gracias. Buenísimo. Bueno, Bueno, a ver, últimos minutos para preguntas, sugerencias, para seguir pensando juntos, juntas, en relación a todo lo charlado. Fue así como todo muy rápido, pero no quería que nos quedara ningún contenido afuera, y la semana que viene vamos a seguir profundizando en otras cosas. bueno, genial. No sé si hay alguna pregunta. A ver, justo acá alguien puso... gracias, Pilar. Carísimo, Río Gallego, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, Pilar, te agradecemos. Excelente la jornada de hoy. Nos llena el alma con todo este ida y vuelta. Nos ayuda siempre muchísimo para este camino que decimos nosotros de... Ustedes van a tener esa responsabilidad de evaluar y dar esa devolución amorosamente a quienes estén participando. Así que bueno, nos despedimos y los esperamos la semana que viene a la misma hora. Gracias por estar, gracias Pilar, gracias Luquita. Gracias por la escucha, muchas gracias por el espacio, ha sido un placer. Gracias, buenísimo, Saúl. muchas gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Gracias. gracias. Chau, chau. Chau, Gracias. Pilar, gracias. Adiós.